Muchas veces Dios nos pregunta cosas, o nos reta a darnos ideas de algo, pero nosotros nos vamos por otro camino. O sea, pensamos y que se refiere a otras cosas, o pensamos que para estar bien con Dios es a través de una religión, es a través de ser miembro de un club social, de una congregación. Pensamos que es trabajar en muchas de las áreas de servicio dentro de las organizaciones donde estamos. Y la realidad es que dice, yo no quería eso para ti. Yo no te pregunté eso. Yo no quería que estuvieras haciendo esto. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 5, de hecho desde el capítulo 10 de Eclesiastés, lo tienes ahí, nos habla de los dichos de la sabiduría. Los dichos de la sabiduría, y pudiéramos hoy hablar de muchos puntos de esto y tal vez tocarlos desde el punto de vista teológico, escatológico y todas las ramas de la ciencia que nos pudiera marcar. Pero no quisiera realmente que abordáramos ese tipo de circunstancias, porque cuando lo hacemos nuestros corazones se endurecen, porque caemos en un punto de que queremos razonar a Dios a fuerzas y que caiga dentro de nuestra lógica todo lo que Él es. Y dice el verso 5, dice: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. ¿Y cuántas veces queremos entender a Dios? ¿Pero por qué Dios? Y muchas veces decimos: Dios, no puedo entender lo que estás haciendo. Y ha habido mucha gente que me ha dicho: pero ¿cómo dice usted que entiende a Dios? O sea, ¿cómo habla con Dios? ¿O cómo siente con Dios? ¿O cómo le dice Dios? ¿O usted es un iluminado? ¿O qué? Todos los seres humanos tenemos una voz interior, todos. Y aquí me refiero a todos. No importa de la religión que tengas, no importa de dónde sean, ni en dónde vivan, ni en qué hemisferio del planeta estén residiendo. Todos tenemos una voz interior. Y esa voz interior Dios la puso ahí, y es su Espíritu Santo. Cuando dices: ay, es que no sé, siento algo aquí adentro, seguro es Dios que te está diciendo: oye, aguas, ten cuidado. Años atrás, Dios me había estado retando a cambiar mis planes por los suyos. Me había susurrado sus planes para mi vida. Y la verdad es que yo dije: si quieres, yo barro, yo pinto, yo jalo, soy chofer, electricista, enseño, llevo la alabanza, lo que quieras, menos llevar sobre mis hombros la responsabilidad de una iglesia, y mucho menos ser pastor. Como suele suceder, la gran mayoría de las veces hubo un silencio prolongado de Dios, donde Él enmudeció, no me dijo más. Yo pensé por mi parte, o asumí, como después de muchos años de eso, casi 10, pues que a Dios ya se le había olvidado. Obviamente yo decía: ay, ojalá se le haya pasado, haya cambiado de opinión. Al principio, sin yo ser consciente de seguir el plan de Él, me sentí emocionado cuando me iba involucrando en ciertas cosas. Me fui involucrando en la enseñanza, en el liderazgo, dentro de la congregación donde yo asistía en ese momento. Pero luego, de una manera tan sutil, las circunstancias que comenzaron a rodearme comenzaron a verse tan distintas a lo que yo quería. El camino estaba lleno de tropiezos y de baches, sí, pero iba yo siendo preparado, formado, forjado.
Él estaba dirigiendo mis pasos y yo ni cuenta me estaba dando. En lo personal, nunca he dudado de la presencia de Dios, pero sí en muchas ocasiones le he cuestionado sus planes. Y es donde tal vez muchos de nosotros que estamos aquí lo hemos hecho. Muchos de una manera constante y otros de vez en cuando. Pero todos hemos cuestionado los planes de Dios. Mi soberbia y mi arrogancia me llevó a fracasar en un emprendimiento empresarial que en realidad había nacido en medio de la escasez de reconocimiento, elogio y estímulos que según yo merecía. Ese fracaso arrastró a mi esposa y a mis hijos, pues los dineros se acabaron, las puertas se cerraron, las supuestas oportunidades me dieron la espalda y parecía que todo se había acabado. Mi matrimonio obviamente pendía de un hilo. Y me surgió una primera pregunta: ¿podría yo tan solo mostrarme? O más bien, la pregunta era decirle a Dios: Dios, ¿podrías tan solo mostrarme lo que estás haciendo? Porque yo no entendía, o sea, pero ¿por qué? En ese momento no lo entendía. Y seguro que era mi razonamiento, seguro que era mi carne. Y yo siempre estaba buscando un culpable, pues yo tenía siempre la razón. Yo ahora me estaba dando cuenta que estaba padeciendo de esos errores e inestabilidades de los demás, menos yo. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Y de todo lo que pasa le echamos la culpa a todo el mundo y hasta a la iglesia y hasta al pastor. Es que caí, ¿quién es el culpable? El pastor. No me enseñó, no me ministró, no me aconsejó. Es que fracasé en esto. ¿Y quién es el culpable? Pues la mujer que tú me diste, Señor, porque pues siempre me pide, me exige, pues yo tuve que buscarle. Y así somos habitualmente, siempre estamos echándole la culpa a medio mundo. A su debido tiempo Dios respondió a mis cuestionamientos y súplicas, pero no fue con ningún relámpago que iluminara el brillante plan que Él tenía para mí, ni tampoco fue una voz tronante desde el cielo que dijo: me caes bien, eres mi hijo amado, esto lo tengo para ti. No fue nada de eso, ni bajó un ángel a darme un mensaje celestial, ni sonaron las trompetas, ni se abrieron los cielos, ni vino un pastor y me dijo: tengo palabra para ti, o un profeta me ha dicho: tengo profecía para ti. Nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Al contrario, solamente vino un sutil susurro a mi interior que decía: ¿quieres un Dios que puedas explicar o un Dios que puedas exaltar? ¿Quieres a un Dios que puedas explicar o a un Dios que puedas exaltar? ¿Cuántas veces nosotros lo que queremos es creer en alguien, en un Dios, en una fe que puedas explicar y razonar? Pero no eres capaz de adorar a un Dios que no ves, a un Dios que no puedes palpar. No eres capaz de creer lo que Él te pide que hagas, porque dices: ay no, qué drástico. Eso ya es como religiosismo, ¿no? Eso como que ya no va. Alguien alguna vez le dijimos, preguntó: ¿qué tengo que hacer? Tengo este problema. Tíralas al baño, botellas de alcohol. Ay, pero son muy caras. Y tengo algunos que son hasta de añejamiento, de cavas así muy guau. Tíralo. Es una tentación para ti. Ay, no, pues eso ya es como medio religioso, ¿no? O sea, ya
ya raya en lo que no es, ¿no? Porque además Dios no es así, Dios no nos pide esas cosas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas o permitidas, pero no todas me convienen. Hoy, a años de distancia, puedo decirles toda esa confrontación sirvió para que yo reconociera una asombrosa verdad. Un Dios de majestad inconmensurable no puede ser medido. Te lo repito. Un Dios de majestad inconmensurable no puede ser medido. Un Dios que desata lo inexplicable no puede ser contenido. Y un Dios cuyo amor es eterno e incondicional no puede ser razonado por nuestra lógica. Ese es el Dios en el que creemos. Es en el que queremos creer. Un Dios que no puedas limitar. Pero nos hemos enfocado a limitar a Dios en medio de 4 paredes. De un templo, de una parroquia, de una sinagoga, de lo que tú quieras, como quieras llamarle, un auditorio, un foro. Y has limitado a Dios a esas 4 paredes. Cuando a Dios no lo puedes limitar con eso. Lo has limitado a que, voy a que me dé consejería el pastor. No, Dios no se limita a la consejería, porque Él no tiene límites. Él va mucho más allá y quiere llevarte a ti mucho más allá, pero te tienes que atrever a hacerlo, porque cuando no nos atrevemos las cosas no suceden. ¿Cuántos manejan aquí? Hombres y mujeres, levanten su mano. ¿Qué pasó la primera vez que agarraron un carro? A todos nervios. O sea, que aquel que me diga, no, yo aprendí así de, lo soñé y lo vi y ya, salí siendo un superconductor. Pues no es cierto. Algunos se volaron hasta el zaguán, porque lo tumbaron ahí cuando el carro se les echó para adelante cuando iban para atrás. A otros le tronaban las velocidades porque los aprendieron a manejar en estándar. Otros se les paró ahí a media calle y todo el mundo le estaba pitando. Digo, los más nice, pues fueron a una escuela de manejo, ¿no? Pero aún así, las manos estaban sudando y parecía que tiraban medio litro de sudor ahí en el volante porque te estaban enseñando. Un desconocido, ibas todo nervioso, sudando, le a rayos porque la adrenalina estaba al 100, pero tomaste una decisión. Te atreviste a aprender a manejar, te aprendiste a agarrar un auto, te atreviste a hacer algo diferente. Dios ve más de lo que podemos ver. Él sabe más de lo que podemos saber. Trabaja de maneras que ven más allá de nuestro razonamiento limitado. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 al 11, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve a ella sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo desee y cumplirá con mis propósitos. ¿Por qué has venido hoy a este lugar? ¿Para simplemente cumplir con un ritual religioso que acalle tu alma, conciencia y pensamientos? Y digas, pues ya fui a misa, ya quedó padre todo y ya, ahora sí, nos vemos dentro de 8 días. ¿Para eso veniste? Si veniste hoy a este lugar, es porque hay una cita divina de Dios para ti y quiere que cambies y que restaures tu vida y que seas mejor persona. Si únicamente aceptamos seguirlo cuando entendemos lo que Él hace, siempre nos abstendremos y privaremos de experimentar
sus inexplicables maravillas. Si se han dado cuenta, parte de lo que les he estado contando es mi testimonio personal. Mientras me lamentaba yo de la situación que estaba pasando y caminaba de regreso a casa, después de dejar a mis hijos en la escuela porque nada más tenía dinero para irnos en el pecero a dejarlos, y me tenía que regresar caminando para luego regresarme otra vez caminando por ellos a mediodía y poder pagar el transporte de regreso y que ellos no sufrieran. En esos trayectos de ir y de venir, porque no estaba cerca la escuela, mi cabeza estaba llena de preguntas y mi corazón buscaba opciones y alternativas para remediar la situación, sabiendo que solo Dios sería mi salida y rescate. Cuando reconocí todo esto y me doblegué, Él comenzó a actuar a mi favor y las cosas comenzaron a cambiar. Se abrieron puertas de trabajo, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito profesional. Podemos dejar, diríamos, que el misterio de Dios aumente nuestra duda o que impulse nuestro asombro. ¿Tú qué quieres? Tú puedes decidir en dejar que el misterio de Dios aumente tu duda o impulse tu asombro por Él. ¿Qué vas a hacer? Déjeme darle unos ejemplos bíblicos. Abraham, sí, el padre Abraham, el Abraham de la Biblia, ¿sí? Alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegar a ser el padre de naciones, cuando su mujer era estéril. Ella tenía más de 70 y tantos años, ya eran de la tercera edad. David, el rey, sí, ese famoso de Israel, alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué huía por su vida en lugar de estar sentado en paz sobre el trono que Dios le había prometido. Los israelitas alabaron a Dios con grandes gritos de sus gargantas, a pesar de no entender cómo el muro de Jericó caería sin picos ni palas, ni mucho menos una batalla. Lo que sabemos de Él, de Dios, es mucho más importante de lo que no sabemos de Él. A veces queremos saber, pero ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Y diría, Dios, no fue lo que yo quiero para ti, no fue lo que te pregunté. No quiero que te pongas a razonar por qué soy así. Mejor ponte a recibir lo que sí quiero que sea de ti. Eso es lo que Él quiere. Dios me ama y nunca me abandonará. Esa es una verdad. Y en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, cuando dice porque de tal manera, está diciendo de una manera entendible, palitos y bolitas para nosotros, que su amor inconmensurable. Y si tú no sabes qué es inconmensurable, es aquello que no puede ser medido ni cuantificable. Es tan vasto que no hay nada que pueda medirlo, no hay medida para hacerlo. Entonces, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, te está diciendo, tan inconmensurable es el amor de Dios el Padre, que ese amor inconmensurable es el que te está amando a ti, y por ese amor que te tiene a ti, Él, el Padre, está dando la vida de su Hijo por tu vida. Dios está a mi favor y no en mi contra, es otra verdad. Dios está a mi favor y no en mi contra. El libro de Romanos 8:31, podemos encontrarlo ahí. ¿No viene, hijos, en las diapositivas? Ok. Pero lo puedes leer en tu casa, anótalo, Romanos 8:31. Y la palabra de Dios es verdadera y su corazón es amable. O sea, la palabra de Dios es verdadera. Y los caminos de Dios son perfectos. Las cosas no se solucionan inmediatamente conforme yo quiero hacerlo. Yo quería que las cosas se solucionaran rápidamente en mi familia. Viví un proceso de hacer morir mi yo, y hasta que no caí y entré en ese proceso de hacer morir a mi yo,
y dejar que Dios fuese llevándome por caminos que comenzaron a formar mi vida y mi carácter. Mis desilusiones, cuando yo permití eso, entonces mis desilusiones comenzaron a marchitarse. Aprendí a perdonar y sobre todo a reconocer a Dios obrando siempre a mi favor, aunque lo que sucediera a mi alrededor me gritara lo contrario. ¿Sabes? Aunque hoy me veas con una cara de angelito, gracias por los que me ven así. Señor, arregles la vista, por favor. No, pero me costó mucho trabajo ser sencillo, porque yo me creía una persona que se podía comer el mundo por su conocimiento, por su trayecto, por su vida, por su profesionalismo, por lo que ustedes quieran. Hasta que Dios me enseñó que la vida no puede depender de eso. Y luego tuve que aprender a perdonar a todas aquellas personas que, según yo decía, me habían hecho daño. Y a lo mejor sí, me habían hecho mucho daño. Pero mientras yo no aprendí a perdonar, Dios no me fue liberando la restauración de todo lo que involucraba a mi vida, ya sea laboral, económica, espiritual, amorosa, afectiva, familiar, lo que ustedes quieran. Cuando yo di esos primeros pasos, el Señor nos bendijo con un bochito, un Volkswagen nuevecito salido de agencia. Las cosas comenzaron a cambiar. Entré a trabajar a una compañía donde me empezaron a pagar por hora sobre unos cursos que yo estaba dando. A los 6 meses, el director de la compañía me dijo: quiero que te quedes y te hagas cargo de una gerencia. Le dije sí. Entré, estuve. A los 6 meses me subieron a hacerme cargo de toda la operación comercial de la compañía. En la parte espiritual, el Señor seguía trabajando conmigo. Vino una restauración entre mi esposa y yo, vino una restauración con mis hijos, vino una restauración en nuestra economía, vinieron muchas cosas que fueron pasando. Y fui aprendiendo, caminando, aprendiendo y caminando. Pero decidí hacer algo: no detenerme a cuestionar a Dios. Tiempos difíciles, sí. Yo lo había olvidado, por mi esposa me lo recordó hace poco. Me dijo: ¿te acuerdas que un día, cuando no teníamos nada para comer, nos habían cortado la luz? Una cosa complicada. No quise yo pagar la mordida porque en ese tiempo todavía estaba la comisión, la compañía de luz y fuerza del centro. Llegó y me dijo: oiga, pero pues es que pues tiene sus niños, eso, si gusta una cooperación, una propina, deme para el refresco y pues si gusta me hago como que no pude pasar, como que nadie me abrió y le doy chance otros 8 o 10 días. ¿Cuánto tiempo necesita para pagar? Le dije: ¿sabe qué? No tengo ni siquiera para pagar en 8 o 10 días. Córtela, haga su trabajo. Y nos cortaron la energía eléctrica. Y estuvimos muchos días recorriendo a hieleritas del Oxxo con hielitos para guardar la leche de nuestro hijo más pequeño y cosas así. Y mi esposa: ¿te acuerdas que un día sonó el timbre? Bueno, ya teníamos luz en el tiempo, tocaron. Sí, para que no digan que se me fue el cable, ¿no? Como dijo la pastora Adriana, se me echó a volar la paloma. No, sino que tocaron y era de parte de una congregación donde yo estaba sirviendo. Nos llevaron una gran despensa que nos sirvió en muchísimo para poder pasar muchos días bien, de súper lujo. ¿Qué aprendí de todo este proceso? Que lo que no se confronta se normaliza y que lo que se permite se convierte en cultura. Te lo repito: lo que no se confronta se normaliza y que lo que se permite se convierte en cultura. ¿Qué estás permitiendo en tu vida? ¿Impureza sexual?
eso se va a convertir en tu cultura. ¿No hay confrontación en tu vida sobre lo que es correcto o no es correcto? Eso se va simplemente a normalizar en tu vida. Yo conozco miles, bueno, qué exagerado, cientos de cristianos, buenos cristianos, que evaden sus impuestos. ¿Qué dijo Jesús? Le preguntaron, ¿es correcto pagarle al César, darle impuesto al César? Jesús dijo, ¿tienes una moneda? Sí, préstamela. Se la dieron, y ya que la tuvo, dijo, ¿de quién es la esfinge que está en la moneda? Pues del César. Entonces dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Otro ejemplo que normalizamos las cosas. Les dije impurezas sexuales, relaciones ilícitas. Es cómodo, o sea, no hay problema, no pasa nada. Somos amigos y tenemos intimidad y pues las llevamos bien. Si tú sigues cayendo en eso, simplemente eso va a ser parte de tu cultura y se va a normalizar en tu vida. Y conozco muchas personas que después de muchos años, cuando ya llegaban a una edad o llegaron a una edad en la que pues ya no son tan jóvenes, donde ya pues bueno, la naturaleza comienza a hacer sus estragos, ahora sí que naturales en nuestros cuerpos. De repente, ¿y por qué vives solo? ¿Por qué vives sola? ¿Por qué? Es que nunca me casé. Es que nunca tuve pareja. No, bueno, sí, tuve mis amantes y bueno, sí, teníamos relación, pero pues no, se fue. Y se queda uno a vivir en soledad. O sea, hay muchas cosas y pudiéramos sacar muchas cosas ahorita, muchísimas. Pero eso no se trata. También se comenzó a formar en mi vida esta realidad. Desde que yo aprendí a todo este proceso que fui viviendo, desde allí el Señor comenzó a trabajar en mí esto. Dios lo pequeño lo hace grande. Donde hay poco, lo multiplica en mucho. Y de lo que no existe, forma grandes maravillas. Esa es la base, una de las bases que Dios nos dio a esta congregación. Porque ahí fue donde yo aprendí que con poco, ese poco se hizo grande. Cuando llegaron cosas, teníamos poquito, muy poquito, Dios lo multiplicó en mucho. Y cuando pareciera que no había nada, ya no había más recursos, la empresa que formé, tuve que cerrar, quebramos a todo, tuve que tirar al drenaje, deshacerme de las bases químicas que yo tenía, porque era una empresa química. Y cuando me quedé sin nada, de esa nada, Dios formó grandes maravillas. Y ustedes, esta congregación, es el fruto de esas maravillas. La mayor parte de las ocasiones nos cuesta mucho trabajo creer lo que no vemos, pues por naturaleza somos personas lógicas y convencieras. Que si las cosas se adaptan a mis planes, entonces sí voy, pero si no, me echo para atrás. Hace 8 días mi esposa terminó la predicación con una historia sobre el estanque de Betesda, donde aparecía o estaba involucrado un paralítico, estaba Jesús, estaba la confrontación de Jesús con el paralítico, el milagro, la camilla, en fin, todo lo que había pasado. Y todo eso sonaba muy bien, bien padre, ¿no? Hasta lo vimos ahí en un corto de la serie de Chosen. Pero te podrás preguntar, ¿en realidad eso habrá sucedido? ¿O qué tengo yo que hacer o dejar de hacer tal o cual cosa para identificarme como seguidor de Jesús y ser moldeable conforme a sus estándares? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿todo lo que dice la Biblia es real? Y aquí es donde precisamente
puede generarse mi duda. Y fíjense aquí lo que escribí, lo estoy leyendo porque a veces tanta información que no quiero perder nada. Podríamos plantearnos en la duda esto: ¿cómo puedo asegurar que todo lo que la Biblia dice es verdad y no solo una suma de fábulas y buenos consejos? Y tal vez te lo has llegado a preguntar. Y para que veas que no te voy a hablar de una manera religiosa, te lo voy a explicar de una forma diferente. Es más fácil creer en biografías, principios e historias o fábulas de muchos personajes que vivieron en el pasado que en las cuestiones bíblicas. Ejemplo: los evangelios bíblicos. O sea, vamos a tomar nada más de Mateo hacia adelante. Fíjense bien, Marcos, el libro de Marcos, según los estudiosos han datado más años menos, pero casi todos coinciden en que fue escrito alrededor del año 70 de nuestra era. El libro de Mateo y de Lucas alrededor entre el año 70 y el año 90 de nuestra era. El libro de Juan entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la primera de Tesalonicenses, que fue de los primeros escritos que tienen fehacientemente datados, más o menos está y abarca el año 50 al 51 después de Cristo. Las cartas a los romanos entre el año 57 y el año 58. Ahora pregunto, simplemente fíjense bien, una persona que haya vivido durante la vida de Jesús, que haya presenciado la crucifixión y la resurrección de Cristo, que haya tenido alrededor de unos 10, 15 años de edad, ¿qué edad tendría para el año 50, al año 60? Seguramente seguía viva. El libro de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, o sea, las cartas, fue entre el año 62 al 63, y Timoteo, Tito entre el 62 y el 67. Había todavía testigos que daban certeza de lo que se estaba escribiendo. Pero sin embargo, ¿cuántos saben quién es Buda o quién fue Buda? ¿Sí? ¿Lo saben? Ok. De este hombre, sus biografías se escribieron 600 años después de su muerte. ¿Y cuánta gente las cree con más veracidad que lo que es la Biblia? Ya no había nadie que respaldara eso. Las dos primeras biografías más antiguas que se tienen de Alejandro Magno, que seguro te lo aprendimos en la escuela, se escribieron 400 años después de su muerte. ¿Quién recuerda lo que pasó cuando se petateó el Richard? O sea, fue un chorote lo que seguramente inventaron allí. Pero sí, es la biografía de... ¿Cuál? El Corán se dice que fue revelado a Mahoma entre los años 610 y 632 de nuestra era. Y la versión final y oficial de esos escritos fue recopilada, fíjense bien, fue recopilada y se completó alrededor del año 650 después de Cristo. Este hombre ya ni existía, pero la gente lo cree que fue la verdad y fue la revelación. Esto significa que el tiempo transcurrido entre la muerte de Jesús y la redacción de los evangelios no es tan grande si lo comparamos con otros escritos de la antigüedad. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión: Jesús es una verdad. Retornando a la parte final del video que mi esposa les pasó el domingo pasado, podemos ver tras la pregunta que Jesús le hizo al paralítico sobre ¿quieres ser sano? Se mencionó algo muy importante realmente. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras: en este estanque no hay nada para ti.
Y a propósito puse un mapa mundi, porque en este mundo no hay nada para ti. No necesitas este mundo, me necesitas a mí, dijo Jesús. Lo necesitas a Él. No necesitas nada más sino solamente a Él. Y ayer yo estaba sorprendido porque Dios me dio una frase que se la dije a una persona. Y luego me dijo el Señor: te la di por algo, ahora dísela a la iglesia. Esta frase es esta: mientras tengamos un corazón dispuesto a ser corregido, este se tornará en un corazón moldeable para ser transformado por Dios. Y quiero que me ayudes a leerlo en voz alta. Mientras tengamos un corazón dispuesto a ser corregido, este se tornará en un corazón moldeable para ser transformado por Dios. Pero ¿de quién es la decisión? ¿De quién? Tuya. No es de nadie más, es tuya. El plan de Dios con este hombre paralítico del estanque de Betesda no se limitaba solo a curarlo, sino a que abandonara el estanque y las limitaciones, frustraciones, contaminaciones que había en ese lugar. Porque, como lo leímos al principio, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y termino con el libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Si quieres ponerte de pie.